empezar, por segunda vez en Biblioteca Municipal Almudena Grandes, ¿verdad? Y sois el grupo de visitas en Madrid, o lecturas por Madrid, o es Madrid Literaria, perdón, eso es. O sea, modos que me habían dicho, ya me lo dijo María hace tiempo, dice, es un club de lector, y digo, vale. Pero bueno, hacéis visitas y relacionadas con, supongo que relacionadas con la lectura que habéis hecho. Estaba comentando hace un momento que creo que estabais leyendo La ciudad de los prodigios, ¿verdad? De Eduardo Mendoza. Bueno, es una obra fantástica. Ostras, hace mucho que hay, intento recordar cosas y hace mucho. Me parece lo mejor que ha hecho Mendoza. Es buenísimo, pero esa pieza es un reflejo sociológico de un momento, además, en Barcelona, industrial, con la búsqueda de. Luego después la aparición, quiero recordar que se hace mención también en la novela, así ya veo si la habéis leído, a las exposiciones universales, ¿no? Sí, ¿verdad? Eso es muy importante para entender el trasiego del mundo de las artes. Yo en este caso, bueno, para empezar me voy a presentar. Mi nombre es Sergio Delgado. Como digo, ya estuve aquí hablando hace unos meses sobre el crimen en las bellas artes, me parece. Mi especialidad es la historia del arte y las bellas artes, sobre todo las bellas artes. Y dentro de la historiografía estoy centrado más en el arte contemporáneo. De hecho, ahora mismo estamos en pleno Arco Madrid. No sé si habéis visto las noticias, por lo menos. El rey ahora ha salido por la tele, ¿verdad? Yo llevo 19 años, 18 años trabajando en Arco Madrid. Ahora ya no voy tanto de cara al público porque ahora hago el diseño de los itinerarios que hacen los guías allí para explicar a los cronometristas y estas cosas. Es decir, que cuando empieza Arco, yo ya casi he terminado últimamente, voy simplemente a supervisar una cosita y poco más. Así que tengo la cabeza llena de datos de arte contemporáneo y en este caso vamos a hacer un breve repaso relacionado, creo que con esta exposición que es la que vais a visitar, ¿verdad? Bueno, no, como vais a hacer la visita y os van a dar una visita guiada, yo no me voy a meter en el terreno de lo que está expuesto en el Banco de España. Esta exposición que se llama Alegorías de un porvenir, que es muy interesante. El título funciona muy bien y este yo creo que es el cartel de la exposición, que nos va a dar un poco datos de lo que vamos a hablar en esta hora, más o menos. ¿Cuánto tiempo queréis que esté? ¿Una hora? Vale. Más o menos, ¿no? Mucho mérito que haya tanta gente en la sala y que sea una charla en viernes a las 10:30 de la mañana. La verdad es que enhorabuena, enhorabuena. He visto aulas mucho más vacías. Bueno, en cuanto a la exposición que vais a ver, lo que me interesa es el cartel, porque yo lo que voy a hacer es una revisión, como veíais aquí hace un momento en el título Arte, Industria, Imágenes de Trabajo de los años 20 y 30 del siglo XX, que es un poco farragoso el título. Lo que vamos a hacer es una revisión del mundo de las artes a través de la representación del trabajo, desde casi sus orígenes, no tanto sus orígenes, no me voy a ir a las cavernas, pero sí voy a empezar muy pronto para que veamos el interés que tienen los artistas por el representar en su obra y por qué el mundo del trabajo. Y para eso tendríamos que definir qué es esto del trabajo, lo cual es bastante arduo, pero bueno. Pero me interesa sobre todo desde el punto de vista gráfico este cartel que tenéis aquí, que posiblemente veréis en la exposición, en el que se conjugan varios elementos para definir el mundo del trabajo desde el punto de vista posterior a la Revolución Industrial, por supuesto, y principios del siglo XX. Fijaos, para empezar, ¿qué es lo que estamos viendo? En primer lugar, tenéis ahí a un trabajador, es decir, la sociología como elemento fundamental del trabajo. Es decir, si no hay trabajadores o trabajadoras, no hay trabajo, ¿verdad? Esto entronca con esto de este discurso que hay que darle las gracias a los empresarios porque dan trabajo. Bueno, los empresarios a los trabajadores también, ¿no? Porque si no, no habría nada que hacer. De estas cosas que vemos a veces, cuando revisamos un poco la historia del arte, vemos que si no está el ser humano por medio, no hay nada que hacer en este concepto. Entonces tenemos ahí en primera fila. Y luego, fijaos, en segundo plano, tenemos una especie de estructura casi ortogonal, líneas verticales y líneas horizontales, casi, porque esa especie de torre con unas diagonales, que nos lleva a pensar
Por supuesto, nadie puede inferir aquí que estamos hablando de un árbol, por ejemplo, de una naturaleza, ¿verdad? Es decir, el recurso que utiliza el artista de forma sintética es las figuras de una geometría más básica, donde no hay caos, hay un orden establecido, y eso nos invita a pensar a lo artificial, a la máquina. Entonces podemos deducir que es la fábrica donde va este trabajador allí, sin que yo os tenga que explicar nada, ¿lo veis? Sin embargo, si esas formas fuesen onduladas, o fuesen redondeadas, si tuviesen formas quebradas, ya sería otra clave diferente. ¿Lo veis bien? Entonces, esos elementos se pueden tratar de muchísimas formas diferentes a través de la historia del arte según las épocas. Los años 20, los años 30, que es lo que vais a ver en la Biblioteca Nacional, pues vais a ver representaciones como esta, que pertenecen a esa influencia de varios movimientos artísticos de las vanguardias, como es el futurismo, como es lo comentaremos, como es el cubismo, el expresionismo, etc., donde no se busca una representación natural de los elementos, sino una representación simplificada. Y lo explico. Aquí vemos que la figura representa a un trabajador. ¿Por qué? Porque lleva una especie de casco, de gorro, así un poco, que no pertenece a una moda. Vemos que lleva un palo donde asoma un pico, veis en la parte superior, y vemos que el traje no parece un traje ornamental, sino un traje de trabajo, una vestidura de trabajo. Pero lo que estamos viendo es que no pertenece al ámbito de lo natural. Es decir, no hay detalles, no hay claroscuro, no hay cromatismo, es decir, es una síntesis a modo de cartel. Es decir, que en esta representación se nos está hablando, por supuesto, del trabajo, y se está dando importancia a la figura totémica, casi heroica, del trabajador. Lo veis ahí en primer plano, erguido, mirando al horizonte como si fuese el David de Miguel Ángel, con el pico y con una actitud de poder, ¿verdad? Hay una especie de exaltación del trabajador, ¿lo veis? ¿Esto a qué se parece? Algo que veremos posteriormente, pero se parece a la representación iniciática en la década de los 20, al principio de los 20, finales de los 10 del siglo XX, en la representación del constructivismo ruso, ¿verdad? Entonces vamos a ver esa síntesis y ese tratamiento del trabajador como alguien muy importante para la empresa. ¿Lo veis? La empresa queda pequeño y el trabajador en primera figura. Y luego tenemos unas líneas diagonales por detrás que pueden representar varias cosas. Puede ser el cielo, puede ser una síntesis del logotipo de la empresa, pueden ser unas manos entrecruzadas. No tenemos los datos, yo no tengo los datos, pero sí que tenemos un elemento que va dándole entorno, unidad al edificio con respecto a la figura. Es decir, uno está delante y otro está detrás, pero pertenecen al mismo espacio. No sé si se entiende todo este punto. Bueno, esto que estoy haciendo con una simple imagen, imaginaos, con las 50 que llevo, si me enrollo así, va a ser curioso esto, pero lo que se interesa es que comprendamos, además como venís de un ámbito literario, que comprendamos que el mundo de las imágenes tiene sus propios códigos. Igual que la literatura y la gramática tienen sus códigos para comprender lo que nos están contando, en el mundo de las imágenes los artistas van a utilizar esos elementos de diferentes formas. Entonces, vamos a... Bueno, esto es una chuleta que tengo aquí, antecedentes y la tecnología. Lo más importante ahora es comprender por qué se está utilizando desde el punto de vista artístico en las artes plásticas. Me voy a centrar fundamentalmente en la pintura, no sé si veremos algo de escultura y algo de fotografía, pero sobre todo en la pintura y el dibujo, como elemento fundamental de las bellas artes para comprender la historia del arte. Entonces, este origen de la representación del mundo tecnológico, de la técnica que después va a derivar en el mundo industrial y el trabajo que conocemos ahora y que se representa fundamentalmente en los años 20 y 30, pues va a tener un origen que seguro que conocéis en esta imagen. ¿Lo veis por aquí? ¿Os suena, verdad? Leonardo da Vinci. Fijaos en estos dibujos ¿perdón? ¿Me veis? Sí. Fijaos en estos dibujos de Leonardo da Vinci. ¿Qué es lo que está haciendo? Tiene un sentido pictórico, plástico, es decir, estético, que están descritos o definidos para ser expuestos en una sala de exposiciones, ¿verdad? El origen del dibujo, ¿ya no se me oye? ¿Sí? ¿No? Por ahí no. A ver, hola, nada. ¿Y a viva voz, me oís? Sí. Bueno, pues yo voy a viva voz y lo que hago es tengo algo aquí. A ver. ¿Sí?
La cachofa A ver, ahora. Bueno, voy a encoger un poco. Bueno, ¿ahora sí? Es que debe ser que coge el audio por la parte de abajo. Bueno, si veis que no se oye, me decís que vaya gritando. Estaba comentando que estos dibujos no tienen un sentido expositivo, sino de diseño, ¿verdad? El origen del dibujo, yo soy un ferviente defensor del dibujo. De hecho, tengo una charla que se llama Historia del dibujo y creo que la introducción de Historia del dibujo que tengo escrita no es una defensa del dibujo, es una apología del dibujo. Entonces ya podéis dibujar, porque insulto directamente a los que lo dibujan. Supongo que dibujáis aquí todos, ¿verdad? Escribir es una forma de dibujar, Escribir. Bueno, pero sobre todo porque es la representación del pensamiento, es decir, de las ideas. La palabra dibujo viene del italiano, del diseño, la palabra diseño hace referencia precisamente a esto que está haciendo aquí Leonardo da Vinci, que es representar una idea, y en este caso una idea industrial, para que sea proyectada y al mismo tiempo que sea elaborada. Es decir, estos inventos, que tenéis ahí una especie de helicóptero extraño, helicoidal, y unas alas que estaba muy interesado en comprender si el ser humano podía volar de alguna forma mecánica, o la ballesta esta, vienen ahora en la actualidad. Cualquiera de nosotros podríamos ponerle un marquito y ponerlo en el salón de casa, porque desde el punto de vista estético funciona muy bien, es un lenguaje industrial, pero en su momento no tenían esa referencia. Y el interés del artista, aquí es un artista por el amplio concepto de la palabra, acercándose a la ingeniería, lo que va a hacer es intentar describir objetos para que funcionen, ¿lo veis? Entonces, podría estar preocupado por los árboles, que Leonardo también estaba preocupado por los árboles, pero en este caso se preocupa por las máquinas, y porque tiene un sentido práctico. Fijaos, ¿para qué sirven estas máquinas? Pues a lo mejor en el caso del helicóptero o la forma de volar sirve para transportarse, para hacernos la vida más fácil, ¿verdad? ¿Y para qué puede servir la ballesta que tenemos en el otro lado? Para la guerra. Es decir, el mundo de la fabricación industrial tiene dos vertientes: uno es fabricar vida y otro es destruir vida. Y generalmente destruye vida y luego lo utilizamos para nuestro ámbito común. Recordad Internet, por ejemplo, que ahora lo usamos todos, las redes sociales, pero su origen es militar, ¿verdad? Bueno, pues esto Leonardo lo sabe muy bien, y como tiene esa capacidad para leer en el espacio y poder transportarlo a dos dimensiones, que es el papel, pues genera estos dibujos. Pero lo más interesante es ese interés, porque hay una necesidad de ver el proyecto. ¿Lo veis? Ahora lo tenemos muy sencillo con las inteligencias artificiales, pero antes había que recurrir a artistas que todavía no eran considerados artistas plenos. Estaba más cercano o a la ingeniería o al gremio artesanal, una de las dos cosas. Y Leonardo tiene las dos cosas. Bueno, pues tenemos aquí un artista. Voy a dar un salto en el tiempo para que veáis cómo estos elementos de la técnica y de la ciencia van avanzando en la pintura de esta forma. Bueno, veis ahí. ¿Se ve? Sí, bien, ¿no? Sí. Bueno, tenemos este cuadro del siglo XVIII de Joseph Wright, donde aparece, en este caso, el mundo de la ciencia. Tenemos por decirlo así, los protocientíficos. Antes del término científico estaban los filósofos naturales, que eran las personas que, a través sobre todo de la revolución industrial y la ilustración, sobre todo, van a empezar a preocuparse por el porqué de las cosas más allá de los elementos místicos, religiosos, mitológicos, etcétera, etcétera. Es decir, van a intentar descubrir qué está pasando en nuestro entorno cuando no le podemos dar las explicaciones. Y cuando aparece la religión y los mitos, es muy sencillo, porque las cosas que no se pueden explicar, pues tienen una explicación a través de la fe, de lo que queramos. Sin embargo, empieza a haber artistas a través de la razón que empiezan a utilizar lo que se llama el método empírico, y empiezan a hacer experimentos. ¿Lo veis? Y Joseph Wright, que es un pintor que además nació en Derby, que es una de las ciudades inglesas donde se va a generar la revolución industrial y el comienzo de la ilustración, pues va a tener cerca a bastantes científicos. Y uno de ellos pues va a hacer pruebas con una bomba de aire, que era esto tan terrible, y si no, creo que se ve por alguna parte, se tiene que ver la cara de la niña, que está ahí un poco asombrada y asustada, de meter un pajarito a ver qué pasa si ha quedado oxígeno dentro de esa especie de pecera de cristal, porque estaban viendo las condiciones en un espacio oxígeno cero. ¿Lo ves? De forma que el pajarito posiblemente aparte. Ahora ya
Tengo una alumna que trabajó en el CNO, en el Centro de Investigaciones Oncológicas, y está jubilada, y me comentaba una vez que las pruebas con ratones eran continuas, o sea, que una producción de ratones se ha jubilado, pues ha estado como 40 años trabajando en la investigación, y me contaba cómo se trataba hace 40 años con los ratones y cómo se tratan ahora de que no voy a contar detalles, pero entonces, ¿qué es lo que estamos viendo en el College Joseph Roy? Que se interesa, como pasa con Leonardo, en la ciencia, no tanto en el diseño de la ciencia, sino en el espectáculo de la ciencia. Esto es importante, porque lo que está presentando es una obra absolutamente, aunque estamos dentro del lenguaje neoclásico, pero con un lenguaje absolutamente barroco y dramatizado. ¿Veis que parece un teatro? Fijaos la luz de donde aparece, de una pequeña lámpara o vela que está en la parte inferior y que va a generar esa iluminación tan dramática de abajo arriba que nos recuerda perfectamente al teatro. Entonces, ¿qué está haciendo el artista aquí? Mostrarnos a estos filósofos naturales como una especie de showman entre la magia y la ciencia. ¿Lo veis? De forma que la sociedad se está acostumbrando a ese elemento que es el técnico, el científico, la investigación a través de estos cuadros. Artistas, por ejemplo, aquí tenemos a esta pieza, este artista norteamericano, E.T., que va a enseñarnos esta exposición, ¿cómo se llama esto? En la clínica Agnew, donde los alumnos están todos muy interesados en esa disección de un ser humano, ¿no veis? No, realmente no es una disección, sino es una operación directamente para intentar salvar la vida. ¿Veis? Esto redunda con el cuadro que hemos visto anteriormente, como lo que hay es una representación de la ciencia como un espectáculo. Y es lógico, es lógico. Ahora nosotros vamos al médico y nos hace un reconocimiento y lo tenemos familiarizado todo lo que pasa. Ya no digo si hacemos algunas pruebas un poco más complejas, yo que sé, un TAC, una resonancia magnética. Ya no se hace espectáculo esto, ¿verdad? Porque tenemos asumida la ciencia como parte de nuestras vidas. Sin embargo, aquí era toda una novedad. Realmente el cuadro que tenemos aquí no es tan novedoso, porque si recordáis en esta escena, la clase de anatomía del Dr. Tull, ¿verdad?, de Rembrandt, que estoy medido unos cuantos años para atrás, casi 200, pues ya tenemos esa sensación del arte como espectáculo. Lo que pasa es que en este caso, Rembrandt, que además es un Rembrandt joven, es que cada vez que veo este cuadro digo, madre mía, un Rembrandt joven, pintaba así. En este caso, Rembrandt, más que espectáculo, lo que está haciendo es un cuadro de gremio. Es decir, estos eran lo que se llamaban cuadros gremiales, es decir, que una comunidad de cualquier profesión encargaba a un artista un cuadro relacionado con un retrato en grupo. Y muchos de ellos, por ejemplo, Frans Hals, pues pintaba a estos artistas con la simbología del gremio en concreto, y todos posando hacia el espectador con una sonrisa maravillosa, todos muy guapos, porque además cada representado pagaba su parte del cuadro. Sin embargo, la novedad en Rembrandt, y ya lo hace aquí, y lo va a hacer en mis compañeros, por supuesto Revolta de Noche, etc., los representados que pagaban su parte del cuadro, pero ya no estaban posando al espectador, sino que estaban en acción. ¿Veis ahí? Que creo que ninguno de este cuadro nos mira, ¿verdad? Ni siquiera el Dr. Tull. De forma que aquí siempre Rembrandt va a tener un problema con los encargantes de los cuadros, porque van a estar un poco enfadados a veces porque no salen como los cuadros de Frans Hals, que están sonriendo todos juntos, como si estuviesen pues, en una celebración, un cumpleaños, sino que están trabajando. El caso extremo fue la ronda de noche, donde a algunos ni siquiera se les ve casi la cara. Y cuando vieron el cuadro dijeron, bueno, yo voy a pagar por esto, eso estoy de perfil. Bueno, aquí sin embargo Rembrandt, que es un Rembrandt joven, es bastante eficaz con el desarrollo anatómico, pero sobre todo ese efecto espectacular donde hay estas luces simbólicas. En el cuadro anterior veíamos que la luz era una luz justificada. Aquí, sin embargo, no tenemos la fuente de luz. La luz parece que sale del propio cuerpo del cadáver que está diseccionando. ¿Lo veis? Entonces, este efecto simbólico hace que todo sea aún más mágico, siendo muy realista en cuanto a la estructura anatómica, el color de la piel. ¿Veis el cadáver? Estos cadáveres en esta época lo que se utilizaban eran presos. No sé si hablé de este cuadro cuando el crimen.
No, de este cuadro. Bueno, es que este señor era un criminal, también lo puede dar. Entonces, uno de los usos que se hacían a estos cuerpos, a los reos, cuando los ejecutaban, o los colgaban, etc., si el cuerpo se puede utilizar, en muchas ocasiones se utilizaba para este tipo de cosas. Bueno, pues vemos aquí cómo un artista anterior a los que he dicho antes, se va a preocupar por representar el mundo de la ciencia y de la tecnología. Cosa que va a pasar más adelante con este cuadro que tenemos aquí, 1869, de Joseph William Mayor Turner. ¿Os suena el cuadro? Este cuadro fue la Asociación de la Crítica de la Historia del Arte y los historiadores británicos votaron a este cuadro como el cuadro más importante de la pintura británica, lo cual para un británico es el cuadro más importante de la pintura mundial. Pero bueno, Turner es uno de los grandes artistas que va a hacer una transición desde la pintura más neoclásica hacia el romanticismo. Entonces, ¿qué es lo que estamos viendo aquí? ¿Por qué pongo este cuadro hablando de ciencia y tecnología como preludio a lo que va a ser el trabajo? Bueno, ponemos este cuadro porque es absolutamente simbólico. Fijaos, ¿qué es lo primero que podemos ver? Una especie de atardecer maravilloso, ¿verdad? La luz que está cayendo, el reflejo sobre ese agua anaranjada que casi nos cuesta distinguir si es agua o es cristal, porque refleja, si no fuese por el barco que está flotando y que tiene una pequeña estela, no lo veríamos, ¿verdad? Y tenemos esa luz del sol a la derecha, a vuestra derecha del cuadro. Claro, Turner se va a mover en su segunda parte de su obra en el movimiento romanticista, y el romanticismo, una de las claves es la sublimación, es decir, de repente considerar a la naturaleza como algo que está por encima del ser humano, que es absolutamente poderoso. Recordar el cuadro de Caspar de Félix, por ejemplo, que este es ese señor que está por encima de las montañas, pero se queda minúsculo con respecto a las nubes y hacia el efecto de la naturaleza. Entonces Turner aquí se va a recrear en ese efecto de la naturaleza que está por encima incluso de la propia ciencia y de la tecnología. Pero además tiene un efecto simbólico, porque esto es un atardecer, es un ocaso. Y nosotros, un atardecer nos hace referencia al fin del día y el comienzo de otro día. Que podemos hacer un paralelismo incluso con la vida, ¿verdad? Es decir, el ocaso de la vida puede estar representado por este atardecer tan maravilloso, con ese horizonte bajo, el cielo amplísimo, haciendo que sintamos que somos pequeños. Bueno, por ahí resuelto el tema del romanticismo y la naturaleza. Pero ¿qué pasa al otro lado? Al otro lado tenemos dos colores o dos tonos, un tono claro y un tono oscuro. Uno claro, muy grande, que se queda detrás del tono oscuro, ¿lo veis? Bueno, el tono majestuoso, blanco, luminoso, es un barco que se llamaba el Temible o el Temerario, que estuvo en un montón de batallas de la Armada inglesa y ganó muchísimas batallas, el típico barco de guerra con sus velas, es decir, de viento, ¿lo veis? Y delante tenemos un barco de vapor, ¿verdad? ¿Y qué es lo que está ocurriendo? Y por eso el sentido de la ciencia y la tecnología en la obra de Turner. Bueno, pues el barco de vapor, que es más pequeñito, es más feo, tiene esa chimenea con ese fuego, está remolcando al Temerario, a este barco que ha ganado tantas batallas y tiene tanto prestigio, le está remolcando para llevarlo a que ya para que lo desmonten, porque ya se ha quedado obsoleto y ya no va a servir para su destino, para la guerra. ¿Lo veis? De forma que Turner, de repente, ese ocaso del barco tremendo de la cultura antigua aparece arrastrado por ese barco de vapor. En el fondo nos está hablando del relevo de la tecnología. ¿Lo veis? De repente es majestuoso, pero ya no sirves porque hemos descubierto una cosa curiosísima que va sola, que no tiene que moverse por remos o por viento, y es la que te va a retirar. ¿No es cierto? Y la simbología, por supuesto, es un ocaso. Entonces vemos cómo Turner, a pesar de ser un pintor fascinado por la naturaleza y por la arquitectura, en este caso, de repente va a descubrir, porque en la época que le toca, lo va a descubrir, va a ser testigo de la máquina de vapor, va a ser testigo de la aparición de la fotografía, va a descubrir los cambios tecnológicos que van a cambiar el trabajo y las vidas de las personas. De forma que va a pintar también otro cuadro, lo veis en este caso, es este Lluvia, Vapor y Velocidad, que lo va a definir así, donde con un lenguaje casi abstracto, si estuviese este cuadro ahora mismo en Arco Madrid, no se
sería extraño verlo por el lenguaje, ese lenguaje sintético, lo veis, ese horizonte que prácticamente se pierde, ¿lo veis, verdad? Y esas dos líneas de fuga, que es el hueco, sin poner vías del tren en absoluto, simplemente esa sensación difuminada y de repente ese negro a la izquierda que viene hacia nosotros, a la derecha, perdón, lo vais viendo, ¿verdad? Norma que está fascinado precisamente por algo que va a contaminar, no con los términos que conocemos ahora, sino con los términos históricos. De repente va a ser un elemento nuevo que contamina el paisaje. Ese paisaje que Turner siempre ha dedicado a años de investigación, de repente va a estar roto de forma abrupta por la tecnología, por el puente y por la máquina. ¿Lo veis? Y además siempre intentando generar esa sensación de sublimación. Está encantado con lo que está ocurriendo, pero al mismo tiempo considera que la naturaleza está por encima. Esto es importante, porque cuando hablamos de tecnología y ciencia, siempre decimos que el ser humano va a acabar con el planeta Tierra. Y el ser humano no va a acabar con el planeta Tierra. El ser humano va a acabar con el ser humano. La naturaleza seguirá por otro lado, habrá lo que sea, se reformará, cambiará. Pero entonces de esto nos habla un poco también la imperiosa majestuosidad de la naturaleza con respecto a un elemento que distorsiona por primera vez. Bueno, esta fascinación por los artistas y lo tecnológico pues aparece en la pintura impresionista. Nos sonará este cuadro de Monet, la estación de San Lázaro, de Claude Monet. Incluso se comenta que Monet, cuando pintaba este cuadro, hablaba con los responsables de la estación para que abrieran las puertas de los balones al mismo tiempo, para que saliera la gente todo al mismo tiempo y poder tener los cuadros más ordenados. Esto no sé si era cierto, pero eso se suele contar. Pero, ¿qué tenemos aquí? Un pintor impresionista a finales del 19, que lo que está intentando representar es, de nuevo, ese efecto tan mágico de la máquina, en este caso la máquina de vapor, ¿lo veis? Y como buen impresionista no le importa demasiado la tecnología, lo que le importa es la incidencia del vapor en la iluminación del espacio. Los impresionistas se caracterizan fundamentalmente por importarles un bledo lo que representaba. Les da igual si era un paisaje, si era una montaña, si era un retrato, eso les daba absolutamente igual. Lo que les importaba es estudiar cómo la luz incidía en los objetos. Es decir, tienen un sentido científico. ¿Lo veis? Entonces, es muy importante para comprender la transición de las artes del 19 al 20. Este sentido de investigar y hacer método empírico para comprender por qué una naranja es naranja en una habitación donde te da la luz y deja de ser naranja si ha apagado la luz, porque sigue siendo una naranja, ¿verdad? Entonces, esta investigación es lo que a ellos les vuelve loco. Entonces ya no tienen ese sentido de la sublimación de Turner o del espectáculo de Wright, sino que lo que está buscando es ver cómo ese cielo azul va cambiando de diferentes matices, tonos, colores, en función de la incidencia del vapor sobre la luz. ¿Lo veis? Nosotros leemos lo que pasa y comprendemos el momento de la época, porque ellos van a representar la época porque van a ser pintores del espacio y de su entorno, no van a ir a elementos idealizados. ¿Bien? Pero entonces aparece ese interés por los artistas, por las máquinas, cosa que ya después va a ocurrir con otros artistas como Charles Seller, con el poder de las ruedas, Ron Powell que tenemos aquí, que ya es la máquina. ¿Lo veis? Es que estoy en 1939, ya estaría en imágenes que pertenecen a la técnica o lo tecnológico actual. Es un cuadro al óleo sobre lienzo con unos acabados que podríamos decir realistas o hiperrealistas, ¿verdad? Lo veis de esa forma. Entonces, fijaos en la diferencia. ¿Qué ocurre aquí? Pues que este artista norteamericano no está preocupado por la incidencia de la luz, sino por la descripción del poder de la máquina, la complejidad de la estructura, lo vais viendo. Y además con una técnica hiperrealista, casi fotorrealista. Y estamos en el año 39. Estos pintores norteamericanos, que los van a llamar precisionistas, por la precisión que tienen a la hora de representar, van a ocuparse por el punto del trabajo, pero no por el punto del trabajo desde el punto de vista del obrero o del trabajador, sino por el punto del trabajo de la industria. Entonces va a ejecutar estos paisajes, que acá los llama paisaje clásico, donde ¿qué es lo que vemos fundamentalmente? Vemos la industria, ¿verdad? No vemos una sola figura humana.
Es una recreación de formas, de definiciones, de descripciones, absolutamente, podríamos decir incluso fría, de la representación de la fábrica. La fábrica como nuevo paisaje, un paisaje industrial. ¿Veis? Esa transformación que tiene la ciudad, las ciudades contemporáneas, a través de la presencia de la tecnología que hemos visto que empezaba con Leonardo y que ahora culmina casi con estos nuevos paisajes. ¿Cómo se llama la zona sur de Madrid? Ahora se usa menos, pero se llama el cordón industrial, creo que lo llamaban, ¿no? Tú subías, por ejemplo, al cerro de Los Ángeles, de Getafe, y ves ahí todas las fábricas, todas las industrias que están interviniendo sobre el paisaje. Entonces estos artistas se van a dedicar a ese paisaje. Pero, por ejemplo, Antonio López, como tiene muchas vistas, a modo de panorámicas, donde no le importa demasiado el árbol, por decirlo así, la naturaleza, el paisaje tradicional, lo que están preocupados por lo industrial. Bueno, pues en este caso, estos artistas están preocupados por lo industrial, pero fijaos además la limpieza del color, la pureza, ¿verdad? De una forma idealizada, una forma que nos puede recordar incluso que estamos en el año 39, y estoy dentro ya de lo que vamos a hablar ahora, ¿no? Años 20 y 30, una forma que recuerda casi a la pintura renacentista de Piero della Francesca, cuando hace la ciudad ideal, y todo está tan bien colocado que nos parece una maqueta. Pues en estos cuadros pasa un poco eso, incluso en la fotografía. Esto es fotografía del mismo artista, de Charles Siller. Entonces, vemos ahí cómo hay un sentido compositivo, un sentido paisajístico, un sentido estético, muy frío, no hay un ser humano, no respira nadie, y nos va elaborando todos estos elementos. ¿Lo veis, verdad? Entonces vamos viendo cómo va transicionando, cómo va cambiando la forma representativa de los artistas, yéndose desde, como hemos dicho, el diseño como origen, hacia el espectáculo, hacia la contaminación del paisaje y hacia la sumisión o la forma de asumir, mejor dicho, los elementos industriales como forma de paisaje y ya no se puede cambiar. Y esto es cierto, además. Entonces, fijaos hasta qué punto Carlos Berg, que por cierto, Carlos Berg es un pintor alemán, no pertenece al movimiento norteamericano porque pertenece a lo que se llamó Nueva Objetividad Alemana, que es el periodo de entreguerras, aunque este cuadro es del año, bueno, sí, es el periodo de entreguerras, pero es del año 33, en el que también va a estar fascinado por la máquina. ¿Lo veis? Y sus piezas, este óleo sobre lienzo, pues es una caldera de una fábrica puesto de forma totémica. Es decir, lo más importante de esta fábrica es la caldera, porque es la que nos ayuda a que todo funcione. ¿Lo veis bien? Entonces vemos esa referencia a esta máquina de papel, con ese punto de fuga que se traslada hacia la izquierda, es una máquina que está absolutamente quieta, parada, está posando para las horas. Estos elementos de tecnología, esta máquina que después, por ejemplo, arquitectos como Santiago Fisac, aquí en España, lo va a trabajar hacia el brutalismo, es decir, como Le Corbusier, estos edificios enormes que son brutalistas, en los que no hay ornamentación, que es todo pragmático. Aquí aparece también un poco, pero como sentido compositivo. Fijaos. El tejido Jacquard, que es un tejido que elaboraba en Alemania especial, pues ahí tenemos la empresa, que parece que es el momento en el que se han ido todos a dormir y queda solo la empresa como testigo de todo este elemento, con una limpieza impoluta y una idealización. Pero claro, las máquinas, ¿qué son? Ahora con la inteligencia artificial podemos pensar incluso que las máquinas pueden ser sustituidoras del ser humano, ¿verdad? No piensan por nosotros. Tenemos que tener cuidado. Ayer veía en las noticias que hubo un chico que se ha suicidado por la relación que había tenido con su inteligencia artificial. Entonces, quiero decir que empiezan a sustituirnos. Entonces, esos ritmos, ese ruido, ¿no? Ese sonido, esa fuerza descomunal que tiene la máquina industrial, ahora la nanotecnología no nos permite verlo, pero las fábricas, y que haya trabajado en una fábrica lo conocerá, va a influenciar muchísimo en un movimiento italiano que se llama futurismo, donde los artistas van a trabajar, como tenemos aquí esta pieza de José Castella, aunque él es norteamericano, pero está metido en el movimiento futurista italiano, a través del ritmo. ¿Qué vemos ahí? A diferencia de los cuadros que hemos visto antes, estoy rozando casi la abstracción. Es un puente, es el puente de Brooklyn. Entonces vemos las verticales, las diagonales, el claroscuro, es decir, el mundo incierto de la máquina. ¿Lo veis? Este es el momento en el que lo tecnológico
ya no es tan limpio, tan agradable, tanto técnico, sino que es un punto incluso cinético y agresivo. ¿Lo veis? Si entráis en una fábrica, lo que más llama la atención es el ruido y el riesgo. Cuidado, camine por donde pone la línea amarilla, cuidado con el casco, cuidado con esa cadena, cuidado con esos cristales. Es decir, hay un riesgo claro en la industria anterior, en la representación de la industria anterior no aparece, porque aparece en un sentido estético. Y aquí aparecen estos artistas. Por ejemplo, me encanta Fernando Leger, este cuadro que se llama La ciudad, donde aparece ya lo tecnológico comiéndose al ser humano. De todos los cuadros que vemos ahora, en esta época de los años 20 y 30, estos de 1919, no habían aparecido seres humanos, en los anteriores sí, en el mundo del espectáculo sí, pero aquí no. Y no sé si los veis en este cuadro, la parte central, inferior. ¿Veis esos grises que están casi desaparecidos, que parece que están sometidos a esa ciudad de tuberías? Fernando Leger fue un artista que generó a raíz del movimiento cubista. No voy a entretener ahora en explicar el cubismo, porque a lo mejor me enrollo demasiado, y no sé cómo vais vosotros. ¿Estáis bien? ¿Vosotras bien? ¿Me oís bien? Sí. No sé si se oye el audio, yo estoy tratando de llevar la voz. Fernando Leger, a raíz del cubismo, inventó un sistema y lo llamó tubismo. Y eran las combinaciones, las composiciones, en vez de planos geométricos, como hacía Picasso, pues utilizaba formas cilíndricas, estos tubos, ¿verdad? Que van a recordar mucho al sistema industrial, influenciado además por el futurismo. Y ese efecto de horror vacui. El horror vacui es cuando el artista lo llena todo de cosas. Hay un miedo al vacío, no quiere dejar ningún espacio libre. No porque no quiera, sino porque nos quiere agobiar. Recordad, por ejemplo, la de la Capilla Sistina, la de Miguel Ángel, el ejemplo del horror vacui absoluto, donde todas las figuras están superpuestas unas con otras sin dejar espacio libre para que no pensemos, sino que estemos agobiados por lo que se está representando. Bueno, pues aquí Leger lo que está buscando es representar ese ser humano que está en esa parte inferior, esas dos figuras que no sabemos si bajan o suben las escaleras, pero que están totalmente sometidas a ese laberinto tecnológico. O dentro del futurismo, otro artista, que es Humberto Boccioni, que nos representa un cuadro que él llama La ciudad se levanta. Fijaos que aquí aparece el color, aparece un sentido de horror vacui porque está lleno de cosas todo el cuadro, pero sobre todo de reiteraciones de trazo, con lo cual es elemento cinético que da sensación de movimiento, ¿lo veis? Y para él nos representa la ciudad que se levanta, es una ciudad que pertenece al ámbito del trabajo. Vemos en la parte inferior unas figuras que están con los brazos levantados, que están como arrastrando un carro o arrastrando o ayudando a esa especie de caballo que tira de algo que profundamente es perteneciente al mundo del trabajo, y que están elaborando, desarrollando una nueva ciudad, ¿lo veis? Con toda la brutalidad de ese rojo central, esa figura que es un caballo máquina realmente, los obreros en la parte inferior arrastrando elementos, y en la parte superior vemos una serie de arquitecturas que nos da la sensación también que están en pleno proceso, ¿verdad? Cuando vemos un edificio que está todavía con el encofrado visto y no está tan puro. Es decir, esta ciudad se levanta en 1910 para los futuristas para generar a través del trabajo y la tecnología nuevas formas de sociología. Pensad que la aparición de la máquina en la ayuda del trabajador va a generar un concepto muy moderno del que disfrutamos mucho y que estamos disfrutando ahora mismo, que es el concepto de ocio. ¿Ya? Cuando la máquina me sustituye, yo tengo libre para hacer otras cosas. Esto es muy moderno, esto aparece a finales del 18. Entonces ahora, ¿qué va a ocurrir? Que va a haber una exigencia. De hecho, en el comienzo de los derechos laborales había gremios de profesionales que cuando les libraron los domingos de trabajar no sabían qué hacer y se quejaban. Y a veces yo, ¿qué hago ahora? Pero mal que estaban las ideas. Entonces, sí. Esto siempre me recuerda a Van Gogh en el pueblo minero de Bélgica, en el que estuvo como predicador, como pastor, que es donde su hermano Teo le empezó a enviar cursos por correspondencia para que aprendiera a dibujar y que se dejase de predicar. Entonces los mineros que estaban en unas condiciones terribles, cuando solo tenían el domingo para descansar, entonces, ¿qué es lo que hacían? Pues iban a la iglesia y ahí se encontraban a Vincent Van Gogh predicando. Y Van Gogh, como era tan intenso para todo,
era capaz de estar 4, 5, 6 o 7 horas hablando sin parar. Y que los propios mineros ya estaban hartos del cura del pueblo, porque decían, para un día tengo libre y tengo que estar 8 horas aquí con este señor. Bueno, pues como iba diciendo, por primera vez en esta representación aparece el obrero, el trabajador, la figura del trabajador, ¿lo veis? Hemos hablado de lo tecnológico, la representación pictórica, y hemos visto cómo la industria y la máquina pueden ser un origen fantástico para la representación artística, pero también el ser humano, la sociología que se genera en el trabajo. Entonces voy a irme un poquito para atrás, hacia 1872, con este cuadro de Adolf Menzel, uno de los artistas, de los pintores más importantes de la pintura alemana, donde aparece una fábrica, se llama el laminador de hierro, donde aparecen los trabajadores por primera vez. Bueno, tenemos de nuevo un aspecto un poquito escenográfico con esa luz de la máquina central donde están trabajando los artistas, y podríamos estar dentro de lo que llamamos el realismo pictórico, que se llama. Bueno, fijaos, por primera vez vemos las condiciones del trabajo. Vemos todo lo que ocurre. Fijaos en la parte inferior derecha del pelón. Sí, derecha vuestra. Aquí no sé si se ve. Que hay un par de figuras, una mujer que están comiendo dentro del trabajo. Esto del horario laboral, parar para comer, esto no existe, se trabaja. Vemos, por ejemplo, el tumulto y el ruido, nada que ver con los cuadros que hemos visto posteriores de la pintura de los artistas norteamericanos, y vemos, no se ve apenas en la parte superior. Si yo señalo aquí, no veis nada. En la parte de izquierda, al final del punto de fuga, hay una figura que está mirando hacia arriba con bombín, que es el empresario. ¿Se distingue? Sí. ¿Lo veis? Entonces aquí Menzel lo que ha hecho es representar el día a día en una fábrica, lo tumultuoso, y una figura aislada que además está curiosamente al final del punto de fuga, donde confluye toda la línea de profundidad en el cuadro, que está mirando hacia arriba, que es el dueño, el director, el dueño más que el director de toda la fábrica. Hay contraposición de todo el caos que tenemos alrededor de la fábrica. Pues yo creo que por primera vez se toma en cuenta al ser humano, en este caso. Claro, después, en el realismo pictórico del que estoy hablando, ya más cercano, pues tenemos a Courbet, que por primera vez en la historia del arte, bueno, no por primera vez seguramente, pero sí que va a elevar a la categoría de protagonista artístico a dos albañiles, a dos picaperreros, ¿lo veis? Claro, esta versión es muy importante. Cuando aparece este mundo del trabajo industrial y los derechos del trabajo, etc., los artistas, además, en el momento en que el neoclasicismo y el romanticismo estaban enfrentados, ¿verdad? El mundo clásico, las proporciones de Ingres, de Rodolfo, todos estos artistas que idealizan el cuadro a través del dibujo, la proporción y los elementos canónicos, se van a enfrentar dentro de la escuela académica a los románticos, a los romanticistas, mejor dicho, que van a buscar una exaltación del color, del dramatismo de las figuras, etcétera, etcétera. Y van a estar pegándose entre ellos, en los salones de París y de Londres, diciendo quién es más importante, estos o estos otros. Y va a haber una tercera vía, que es la vía del realismo. Ese realismo que va a dedicarse a representar lo que tiene alrededor. Pues artistas románticos achacaban a los realistas diciendo, si puedes pintar con este talento a un rey o a un dios, ¿por qué lo malgastas pintando un albañil? Y el artista realista decía, porque este albañil me pertenece y yo le pertenezco a él, pertenecemos al mismo ámbito. Es una definición muy buena del arte contemporáneo actual. Los artistas ya no idealizan tanto, sino que nos hablan de las cosas que nos están ocurriendo, no se van a categorías idealizadas. ¿De acuerdo? ¿Se entiende esto más o menos? Entonces aparece este cuadro de los picaperreros, que es fantástico y que va a ser revelador de cómo dos señores que están haciendo una actividad cotidiana pueden ser, tener el mérito suficiente para ser obra de arte. O, por ejemplo, este cuadro de Millet, el Ángelus, ¿verdad? Donde hay una pequeña combinación entre el realismo pictorialista y el realismo costumbrista o social. Vemos a dos figuras que están rezando, mirando hacia abajo, lo veis, hacia un saco de patatas, ¿verdad? Están dando las gracias por los alimentos. ¿No? Debe ser así, más o menos. De forma que, de nuevo, estamos viendo a dos trabajadores que dentro de su
horario de trabajo, para un momento para reflexionar un poco sobre su día a día. Aquí se conjuga muy bien el trabajo, lo pragmático, con lo místico, con lo religioso, ¿verdad? Luego es muy curioso, habiendo un pequeño paréntesis de cuadro, este cuadro en el que podríamos considerar que están en el final de la jornada dando las gracias para recoger el resultado de su trabajo y irse a comer o a venderlo, realmente, no sé si sabéis la anécdota, pero Salvador Dalí de pequeño, Figueras, en la notaría de su padre, había una reproducción de este cuadro y él lo estuvo viendo desde pequeño y se convirtió en una obsesión, como todo lo que le pasaba a Dalí, que era todo obsesión. Entonces hizo un montón de réplicas de este cuadro, muchas interpretaciones de todo tipo, incluso hasta desde el punto de vista sexual, muy graciosas en algunos casos, y hasta llegó un momento que Dalí era tan conocido y tan famoso que él estaba convencido de que en este cuadro había algún mensaje oculto. Y entonces habló con los responsables del Louvre, del Museo Orsay, está en el Museo Orsay, para que por favor hicieran una investigación a través de la restauración. Entonces hicieron unas radiografías del cuadro y descubrieron que realmente no están agradeciendo el fruto del trabajo, sino que están rezando por el alma del hijo muerto, porque en la cesta directo que hizo, lo que pintó es un bebé que había fallecido y ellos están rezando al bebé fallecido. Pero el marchante de Millet, cuando vio el cuadro, dijo: esto no lo vendemos ni de coña. Y entonces lo tapó y puso las patatas para cambiar el mensaje. ¿Lo veis? Entonces, es muy curioso cómo Dalí, en este cuadro, y quiero paréntesis ya con esto, sentía que algo extraño pasaba en el cuadro. Entonces, cuando vieron las radiografías, descubrieron que sí, que debajo de esas patatas había un bebé metido dentro de la cesta. Bueno, pero como veis, ámbito laboral. Y ámbito laboral con los acuchilladores de parquet de Cayo de nuevo, el esfuerzo de los trabajadores como elemento fundamental, la representación de los oficios. ¿Veis que aquí no hay idealización? ¿Recordáis la primera imagen que hemos puesto de la exposición que vais a ver? Cómo está idealizado la figura del trabajador. Aquí no, aquí es simplemente están trabajando y nosotros somos espectadores, como si fuésemos los dueños de la casa y estamos esperando a que terminen, porque luego todos ponen todos los muebles y pintar las paredes. ¿Lo veis? Ese tema del realismo. O ya desde el punto de vista de la denuncia, como hace Sorolla. Aún dice que el pescado es carne. Y de nuevo va a denunciar las condiciones del trabajo. Este pescador, que además es el joven de ese trío, ¿verdad? Dos pescadores veteranos, uno joven, han tenido un accidente y está intentando curar. ¿Lo veis? Nos está hablando de las condiciones. Además, esto no es porque sí. Tiene dos motivos. Uno, el momento de Sorolla en su primera época, que pertenece al realismo social, luego a ser el pintor luminista, que no se va a preocupar demasiado por este tipo de cuadros, porque le va a interesar más la luz. Pero en este caso sí que se va a preocupar por estos elementos, con este cuadro, el otro con otra margarita, etcétera, etcétera. Bueno, y por otro lado, su relación con Blasco Ibáñez. Entonces, Blasco Ibáñez tiene una novela que es Flor, no, es que se llama Flor de Mayo, donde hay un episodio en el que ocurre esta escena. Entonces llega el barco de pescadores, viene con un pescador que ya ha muerto y le van a enterrar. Entonces uno de los pescadores lo saca del barco, lo lleva para el cementerio, y uno de los pescadores va a decir: luego la señora del pueblo, no hay que señora precisamente en el texto, dirá que es que el pescado no está regateando, fue lo que hemos puesto. ¿Lo veis? Bueno, pues Sorolla va a trabajar sobre este elemento y además lo hace de una forma muy curiosa. Dentro de un realismo, la luz está justificada. Entendemos que está dentro del barco. No sé por qué, yo no entiendo nada de ingeniería naval, pero tengo sensación que esas curvas es como una barca, ¿verdad? Como si fuese la bodega del barco. Y se sabe estructurar perfectamente el espacio para que fuera del encuadre yo comprenda que hay cosas que me explican el cuadro. Por otro lado, la luz, que es entre dramática y natural, porque está justificada, entra por ultra la luz y se comprende. Y luego, sin embargo, dentro de ese realismo y ese costumbrismo, sí hay una idealización. Fijaos en la postura del pescador herido, que recuerda perfectamente a las piedades de Miguel Ángel, ese brazo caído, cuando tiene la Virgen, tiene a Cristo, y que cae con esa misma postura. Es decir, hay un homenaje donde se conjuga lo costumbrista, lo realista, con lo idealizado,
dándole más importancia a la escena, haciéndola más dramática, de una forma muy lucificada. No es tan grotesca como en otros cuadros, ¿lo veis? De Sorolla es un pintor que piensa mucho en el espectador. Esto para algunos artistas es una virtud y para otros es un defecto. Porque hay veces que ser demasiado amable puede desvirtuar el mensaje, ¿vale? Y en otros casos favorece la lectura del cuadro. Lo veis ahí, más o menos. Bueno, entonces, ¿qué va a ocurrir? Que sobre estos elementos del trabajo vamos a tener una revolución en Europa, guerras mundiales, Primera Guerra Mundial, la segunda posteriormente, que se nos sale ya de nuestro marco temporal, pero vamos a tener una revolución rusa, donde el imperio de los zares va a caer y va a aparecer la Unión Soviética, lo que se va a llamar después la Unión Soviética, y va a aparecer con un elemento donde el trabajo es fundamental. Tanto es así que aparece un término que se llama constructivismo ruso, que va a ser en esta primera parte de la revolución rusa, donde se va a integrar el arte y la industria. Van a exigir a los artistas que abandonen todo elemento estético espurio, es decir, van a buscar artistas que utilicen el arte para representar el trabajo, la industria, la geometría, etcétera, etcétera. Veis aquí, por ejemplo, esta escultura, la Torre de Tatrin, que al final no se llevó a cabo porque el proyecto era, no sé cuánto medía, era una locura, no se podía desarrollar. Esto es una maqueta, no sé, tenía 400 metros de proyecto de locos. Pero lo que estaba representando es ese poder del trabajo que va a unificar a todos los miembros de una nación, ¿sabéis? A través de lo que luego posteriormente se va a llamar comunismo. Pero, en principio, las representaciones, veis el cartel de Alexander Rodchenko, pues aparece, hay un lema que dice algo así como libros en todas las ramas del conocimiento, donde se hace esa publicidad de la ciencia, la necesidad de la educación para una sociedad que esté formada para trabajar. Y fijaos en la estructura, que es lo que me interesa, que se parece bastante a lo que hemos visto en el primer cartel. ¿Veis cuántos colores veis ahí? Realmente es el blanco y el negro y el rojo. Nada más, o sea, hay una síntesis absoluta para que el mensaje sea absolutamente directo. Fijaos en las composiciones, salvo la figura fotografiada de la mujer que está gritando, el resto es geometría básica, es decir, triángulo y rectángulos y poco más. ¿Lo veis? Es la máquina artificial, la máquina estructural, y va a aparecer como elemento fundamental para que las artes sirvan para algo, porque en este caso, a diferencia de lo que dice Scott McCloud, en este caso, para el constructivismo, el arte tiene que servir para algo, tiene una función que es fomentar el trabajo y la producción, de forma que dentro de este constructivismo, rozando la abstracción y siendo zarra, tenemos esta obra de Lissitzky que representa simbólicamente la victoria del ejército rojo y el proletariado. ¿Lo veis? ¿Veis ese triángulo rojo? Fijaos que es muy curioso. Primero el rojo como elemento simbólico que es muy fácil de asociar, ¿verdad? Y por otra parte, la línea recta frente a la línea curva. ¿Lo veis? En esta época Kandinsky se tuvo que ir de Rusia cuando era responsable de las artes en San Petersburgo. Se tuvo que ir precisamente, posteriormente va a escribir de lo espiritual en el arte, que es precisamente el valor del color y de la línea curva como elementos subjetivos del ser humano. Y aquí, sin embargo, no se busca la subjetividad, se busca lo pragmático. ¿Lo veis? Entonces, las representaciones, ¿os recuerda esto al primer póster que hemos visto? Donde el trabajador lleva su bola de trabajo, está gritando, está absolutamente empoderado, ¿lo veis? Luego el rojo, el negro y el blanco. Creo que dentro de un mes, me comentó María que os voy a dar una charla aquí sobre historia del graffiti, el arte urbano, ¿verdad? Los colores que utilizan aquí el constructivismo ruso, blanco, negro y rojo, los va a utilizar Stefan Feld, que es uno de los artistas más importantes en los años 90, bueno, vive en la actualidad, del inicio del arte urbano y el post-graffiti. Ya veis cosas muy interesantes. Quiero paréntesis, me he acordado ahora de Obrey y lo veréis. Bueno, entonces, vemos esta forma de representación. ¿Pero qué va a ocurrir? Que después del comienzo de la Revolución Rusa, después va a aparecer Stalin. Va a haber este conflicto, no me voy a meter en todo esto, pero entre Stalin y Trotsky, que va a ser el lado duro de la reforma estructural de Rusia, la va a encabezar Stalin. Trotsky se va a tener que ir, ya sabéis que se va a tener que ir a México, entre otros sitios, va a conocer a Frida Kahlo, va a conocer a Diego Rivera y va a ser asesinado por Ramón Valadez, que era un señor español. Así de rápido. Además le clavan una especie de punzón en la cabeza, bueno, una cosa, va a entrar sicario. Bueno,
cierro paréntesis. Pero en ese cambio, la representación pictórica vuelve al arte figurativo, porque va a ser utilizada casi de forma panfletaria. Es decir, vamos a ver obras como esta que tenéis a vuestra derecha, ¿verdad? Esta obra de Jules Piranov, que es de la segunda mitad de los años 20, donde tenemos una estructura, una perspectiva, unos edificios, unos trabajadores con los picos en el centro, otros podemos decir trabajadores o militares que van por un lado, las mujeres hablando entre ellas, otros que están corriendo, lo vais viendo, con un sentido figurativo, ¿verdad? Estos cuadros están basados un poco en la representación. Lo que tenéis a vuestra izquierda, que no tiene que ver con el mundo, bueno, sí con el mundo laboral, pero no con Rusia, pertenece al expresionismo alemán, es un cuadro de Kirchner, Las mujeres de la Plaza Potsdam, y fijaos cómo la estructura de perspectiva y de colocación de las figuras es similar. ¿Lo veis? O sea, van a estar influenciados por la nueva objetividad alemana y por el expresionismo alemán más social. Kirchner, en el cuadro superior izquierdo, lo que está representando es a las prostitutas, la veis ahí de luto, en la Plaza Potsdam, que la única forma que les permitía el ayuntamiento de Berlín de ejercer la prostitución era disfrazándose de viudas de militares. Pues se iban ahí, pues aparecían allí con ese aspecto tan macabro, tan grotesco, lo veis, que son puntiagudas, son triangulares, una tiene la cara verde con los ojos muy rojos, llevan la cara medio tapada, con esos tacones elevados. Es decir, realmente, cuando vamos buscando, vemos que realmente no son viudas, sino que es la única forma que tienen de ejercer ese trabajo. Y fijaos en los especie de cuerpos de figuras triangulares que están por encima, por detrás, que van a consumir esa prostitución y van como escondidos. ¿Lo vais viendo? Sin embargo, si lo comparamos con el otro cuadro, lo que hay es una descripción de una sociedad homogénea. ¿Veis? Donde está todo estructurado, donde está todo controlado. Y en el de Kirchner lo que vemos es una crítica a la sociedad. Los artistas del expresionismo alemán, lo que entonces va a derivar de la nueva objetividad alemana, van a criticar la sociedad que se encuentra. Sin embargo, los artistas del realismo soviético, el realismo socialista, van a tener que describir lo que ocurre. Fijaos en este dibujo de Otto Dix, de este señor que ya no puede trabajar, que está vendiendo cerillas porque estaba mutilado, es un mutilado de la Primera Guerra Mundial. Y Otto Dix, que pertenece al arte alemán, al expresionismo alemán, va a mostrarnos a este señor trabajando en lo único que puede trabajar y demostrándonos lo cruel y lo duro que es el trabajo, el trabajo también, pero la guerra, ¿lo veis? Y la contraposición de las figuras que están alrededor. Las faldas, los momentos voluptuosos de la anatomía femenina, los zapatos de lujo, esa crítica que van a hacer Otto Dix, que va a hacer Jos Gross, que va a hacer Max Beckmann sobre el periodo entre guerras, donde están viendo que se les ha olvidado en la sociedad alemana de dónde venían, y de repente cuando empieza a haber un poquito de esplendor, hay gente que va de fiesta y hay otros que es que no pueden. ¿Lo veis? Y esto va a aparecer en estos cuadros. Sin embargo, en el realismo socialista es el corresponsal obrero. Fijaos en la técnica, es un cuadro naturalista, realista, donde hay un obrero que está escribiendo con todo el lujo de detalles lo que está pasando en el trabajo de una forma absolutamente natural. ¿Lo veis? ¿Sí? ¿Veis, por ejemplo, esta pieza de Alexander Beneka, en la que se conjugan los elementos constructivistas con los elementos del realismo socialista? Porque vemos estas trabajadoras que las vemos casi como si fuesen autómatas, pero aparecen en el cuadro y al mismo tiempo aparecen los elementos de estructura geométrica. Eso que es un taller, obreras de textil, eso de esas bobinas para el trabajo, está desarrollado casi con un sentido futurista. ¿Lo vais viendo? Pues está todo totalmente idealizado. A medida que Stalin fue avanzando en su poder, los artistas cada vez iban siendo más costumbristas en el diseño, ya no eran tan abstractos, no eran tan geométricos, casi nos parece un cuadro impresionista. Fijaos qué curioso este cuadro, se llama El primer tractor. Que están viendo el tractor, con esto ya vamos a poder trabajar. Entonces hay un sentido optimista del trabajo. Un trabajo que, bueno, esto es la opinión, pero que es una castaña. Aquí se vende como algo que genera una sociedad, pero verdad que ese coste que tienen que dedicarse al trabajo, pues nosotros ahora lo podemos ver como algo tedioso, que queremos nuestro ocio, etcétera, etcétera, nuestros derechos, que trabajen las máquinas. Espero que las máquinas
contribuyan a la seguridad social, porque si no, vamos mal. Pero bueno, sin embargo, aquí está totalmente idealizado, es algo positivo para una sociedad. No digo que sea negativo, pero el hecho de generar héroes totémicos, como ocurre en esta escultura que tenemos aquí, de Vera Muquina, donde tenemos dos trabajadores, el trabajador de la fábrica que lleva el martillo y la agricultora que lleva la hoz, no digo más, a lo que está representando, ¿verdad? Que son absolutamente heroicos. ¿Ves? Pues estas formas las vamos a ver repetidas en la representación de los años 20 y los años 30 cuando están relacionadas con el trabajo. Por un lado tenemos artistas que trabajan como el obrero, que es un héroe, o este grupo que donde está Stalin y los miembros del partido, entre líneas y el paz, que está absolutamente todo idealizado, ¿verdad? ¿Se entiende todo esto? Entonces veis cómo tenemos diferentes formas en los años 20 y 30, según el lugar y según el contexto y según la cultura y según la sociopolítica, de cómo los artistas van a ir por un sitio o por otro. Fijaos, antes hablaba de Trotsky y del anarquismo, el anarquismo no he hablado, pero sí he hablado de Diego Rivera. ¿Qué va a pasar en la representación del trabajo en Rivera? Pues en Estados Unidos, en el Rockefeller Center, además, va a hacer estos murales, que es curiosísimo, porque estos murales están dentro de la cuna del neoliberalismo y del capitalismo, y en un edificio que pertenece a Rockefeller. Entonces va a generar este fresco, que además fue muy polémico en su momento. Esto fue porque en Detroit, esto fue en el año 32, hubo unas revueltas y unas manifestaciones de trabajadores donde al final hubo hasta 6 o 7 muertos. Y después de esto, Diego Rivera pinta a estos trabajadores dentro del edificio. ¿Lo veis? Nos va a meter en un muro gigante dentro del edificio, utilizando esa imagen del realismo soviético, trabajado desde este punto de vista dentro de la cuna del neoliberalismo. Esto me parece fantástico. Esto me recuerda mucho el crack del 29 famoso, generó una crisis absoluta en Estados Unidos, y los artistas también les va a influenciar mucho. Entonces hubo algunos proyectos y programas de inyección de dinero para que los diferentes medios pudiesen trabajar. Y uno de ellos fue la Saperplastia. Entonces contrataron a Orozco, a Diego Rivera y a Siqueiros, pintores muralistas mexicanos que habían hecho ya murales para la Revolución Mexicana, para utilizarlo en el movimiento educativo, para educar a la población sobre la historia de México. Los contrataron para formar a los nuevos artistas norteamericanos en Nueva York. Y es muy curioso porque todos estos eran comunistas o anarquistas, y estaban formando artistas que pertenecían al ámbito más neoliberal del mundo, y luego recordar la famosa Guerra Fría posterior. Entonces, de ahí, de esos talleres de pintura, salieron artistas como Jackson Pollock, como Mark Rothko, como Newman, todos estos artistas muralistas que van a ser los pintores del expresionismo abstracto, que la propia CIA, el Servicio de Inteligencia estadounidense, va a promocionar porque eran abstractos, para enfrentarse a la representación pictórica figurativa que tenemos aquí, soviética. Es curioso cómo los extremos se tocan. Entonces, fijaos en este cuadro que va a pintar en uno de los muros del Centro Rockefeller de Nueva York en 1932, este hombre controlador del universo, que es el trabajador, el que está en el centro, que controla todo el universo y todos sus estamentos gracias a su poder industrial y del trabajo, que fue retirado del muro porque, si os fijáis, dentro de esas dos salas, en la parte central, está la figura de Lenin, y esto, claro, cuando lo vio Rockefeller dijo, bueno, esto no puede estar aquí. Entonces ese mural se tapó, se retiró, y luego lo volvió a recrear un poquito más pequeño en el Palacio de Bellas Artes de México. Entonces estamos viendo como estos artistas van a considerar al trabajador y a la máquina como un elemento unitario que va a generar nuevas sociedades. Y sin embargo, en Estados Unidos tenemos el crack, los trabajadores, ¿verdad? Esta famosa foto que es absolutamente icónica, ¿verdad? De Charles Everett, en la que tenemos estos trabajadores en su momento, en su área de descanso. Entonces, por un lado nos da la sensación del crecimiento de una ciudad. Hay un poco de Gaspar de Bifredis cuando se pone a mirar las montañas y las nubes, ¿verdad? Pero ellos no están mirando el espacio, no están interesados en la sociología del trabajador. Hablan entre ellos, comentan algo y son ajenos al riesgo que corren. Es decir, mucha gente habla precisamente del símbolo de la dureza del trabajo y, en este caso, del riesgo del trabajo. O sea, imaginaos un responsable de riesgo en la obra de Hitler, a un infarto, ¿verdad?
Y está absolutamente naturalizado. ¿Por qué? Porque esta gran orbe, como puede ser Nueva York, va a ser construida, igual que las pirámides, a través de la muerte de muchos trabajadores. Y esto es lo que aparece aquí. Y artistas dentro del mundo de la fotografía van a también demostrarnos cómo campesinos migrantes pues tienen que esa mirada reseca de no saber hacia dónde voy a ir porque tengo que ir de un sitio a otro porque no encuentro trabajo, porque el crack me ha obligado, el crack del 29, me ha obligado a desplazarme y trabajar en otro sitio. ¿Lo veis? Esta mujer no quiere ir a donde va a ir. Está obligada a ir con sus hijos. ¿Lo veis bien? De forma que al final los artistas nos van a demostrar a través del mundo del trabajo cómo es nuestra propia sociología humana. Y también los años 20, los años 30 van a ser el momento de transformación. Nosotros estamos muy acostumbrados a estas imágenes. En ese momento había un shock visual. ¿Y cómo nos podemos defender ante este trabajo? Ante este tan duro? Pues a través de los derechos, por supuesto, y a través, por supuesto, de la ironía y el sentido del humor. De Chaplin, en los tiempos modernos, va a conjugar el futurismo de los artistas del principio del siglo, como Chorley, con esa reiteración de las formas, la totemización de la máquina como un elemento casi increíble que casi nos está embullendo y que nos come, y al mismo tiempo el shock y la paradoja tan divertida del ser humano. Bueno, muchas gracias.